En el episodio de hoy compartimos espacio con el predicador Rudy Orellana, quien lleva toda su vida dedicándose al estudio y promulgación de la fe católica y nos comparte sus conocimientos y opiniones sobre temas culturales y algunos controversiales. Agrego esta introducción por aparte porque se me olvidó agregarla en la conversación, porque María se me tiene que olvidar siempre. Bueno. Mire, la idea principal del podcast es que yo he visto que aquí en Guatemala hay un montón de podcasts, no sé si los ha visto, de chistes y de política y de todo, Sí. pero hay muy pocos que se dedican a tratar como temas tan complicados, o temas que yo creo que el nombre del podcast es la incongruencia. La idea es tratar temas en los que de los que se puede dialogar o encontrar situaciones, por ejemplo, en este caso la religión es un tema bastante complicado aquí en Guatemala. Se utiliza para muchas... para muchas cosas y de excusa de muchas cosas también, ¿verdad? Sí, entonces, seguimos entonces con las interrogantes que mandaste. Sí, es correcto. Entonces, es como, como decía, la idea del podcast es tratar un poco temas en los que se puede discutir, debatir, y sobre todo la idea es traer a un experto, porque quiera que no, al final yo no soy experto en este caso en la religión, ¿verdad? Ajá. Entonces traer a alguien que está más empapado, que sabe más del tema, para tratar los temas que nosotros queremos, que son incongruentes y que esta persona nos resuelva las dudas y nos diga, mira, lo que pasa es que el enfoque está mal, o esto no está bien así, ¿verdad? O esto está mal explicado o está mal entendido también, por ejemplo. Okay. Entonces, esa es la idea del podcast, es ese. Entonces, bienvenido, mucho gusto. Va, muy bien, entonces. Primero que nada es, ¿usted a qué se dedica? Mi profesión es contador y auditor público. Uh-huh. Trabajo en algo similar, porque uh-huh. mi trabajo es proyectos, okay. elaboración de presupuestos. Uh-huh. Este tema de la religión, ¿cómo llega a su vida? ¿Es parte, es algo que... Mira, la religión uh-huh. es... todos somos religiosos porque todos uh-huh. tenemos la creencia de que vamos a llegar a algún lugar. Uh-huh. La religión lo que hace es un conjunto de normas que nos atan como seres humanos a ese objetivo final. El ser humano siempre ha tenido esa visión de que sabe que hay algo más allá, ya sea uh-huh. infierno o cielo, lo que sea, uh-huh. pero estás atado a ese final de tu vida. Uh-huh. Entonces, en un concepto general podemos decir que todos somos religiosos porque todos sabemos a dónde el final de nuestra vida, uh-huh. a dónde vamos, qué va a pasar, no, eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Sí. Solo sabemos que un día tenemos que desaparecer desde el momento en que entramos al tiempo del ser humano, pues, y tenemos grandes personajes, como por ejemplo los faraones, ¿verdad? Uh-huh. La preparación de ellos era un mensaje uh-huh. que eran eternos. Sí. Ahí podríamos uh-huh. decir de lo que es religión. Uh-huh. Entonces, eso que nos ata. A nosotros, al cristiano lo ata una vida eterna. Uh-huh. Una vida eterna. Jesús nos dijo, pues, yo me voy y me adelanto a prepararles. En la casa de mi padre hay muchas mansiones y yo me adelanto a prepararlos porque yo quiero que estén. Entonces, todo lo que es el cristianismo, uh-huh. vamos a ese objetivo. Okay. A esa mansión, ¿verdad? Entonces, cada religión tiene su final. Lo vas a preguntarle a un judío te va a decir que todavía está pendiente porque tiene la noción de Abraham. Okay. ¿Va? El seno de Abraham para ellos es el lugar a donde van a llegar, porque cuando venga el Mesías les dirá lo que tienen que hacer, pero mientras tanto de ellos tienen la visión de un Abraham. Okay. Y así te podría decir de las diferentes... Las tres religiones más grandes del mundo, como son el catolicismo, el islámico y el judaísmo, que son los tres poderes más grandes, entre estos el cristianismo que va en primer lugar, porque se ha metido mucho en lo que es el África, donde estaba cero, y ahora pues con todos estos misioneros que han llegado, pues gracias a Dios va levantándose el cristianismo. Y cuando digo cristianismo me estoy refiriendo al catolicismo. Okay. Al catolicismo por esas mismas normas generales, porque el catolicismo es universal, ¿verdad? Lo que se habla aquí se habla en todo el mundo. Uh-huh. Y cuando hablamos del cristianismo, que prácticamente el nombre de ellos es protestante, pero nosotros hubo un papa
que él dijo que sonaba muy agresivo decirle protestante, entonces le llamamos nuestros hermanos evangélicos. Ahí te podría dar una... Eso le iba a preguntar, ¿usted es la religión, bueno, o la parte del cristianismo en el que está, es catolicismo o es evangélico? Es católico, entiendo yo, ¿verdad? Protestantismo. Es protestantismo, perdón. En el caso mío, católico. Ah, ok. Sí. ¿Esto es algo que llega a su vida, parte de su familia? ¿Es algo que usted hereda así de, bueno, mis papás eran cristianos, eran creyentes, me lo inculcaron? ¿O es algo que llega a su vida como parte de decir, este es mi camino, ¿verdad? Porque mucha gente, siendo creyente, no es de familias creyentes, por ejemplo, ¿verdad? Sino que es algo que llega a su vida, a la vida de ellos y dicen, bueno, esto es algo que es para mí, ¿verdad? ¿Cómo es tu caso? Sí, mira, todo parte del comienzo, ¿verdad? Desde el libro del Génesis, que quiere decir comienzo, desde ahí Dios formó a una pareja, ¿sí? Y esa pareja tiene como objetivo sembrar la semilla en los hijos de lo que quiere hacer de ellos, ¿va? Incluso hay un salmo que dice, en las manos del guerrero se ha puesto la flecha, y que vaya direccionada donde él diga. Okay. Y entonces ponete, yo desde mis abuelos, ¿verdad? Por parte de mis abuelos paternos. Mis abuelos maternos eran un poco más alejados. Ahí estaba dividida. Ella sí, él no. Entonces, por la parte de mis abuelos paternos, ya llegaron con mi padre, y mi padre sembró esa semilla, y esa semillita va creciendo, pero en tu caminar vas descubriendo que necesitas algo más. Okay. Que necesitas algo más. Ya la tecnología, pues te va metiendo cosas, la universidad, y entonces llegas a un momento en que tambaleas. Mi papá será esto, me dijo esto, porque tal vez fue lo único que aprendió, y entonces ahí te llama la atención de poder profundizar esa semilla. Okay. Porque la semillita es como dice Jesús, semilla de mostaza, es miniatura. Y entonces ahí viene la interrogante de uno, ¿va? Por ejemplo, en la universidad, lo primero, el invento del fuego. Y luego la creación del mundo, y te van metiendo esa teoría de la creación, que nosotros somos producto de una explosión. Entonces como que te contradice el principio. Okay, entonces ya ahí uno empieza, ¿va? Yo me ha gustado mucho la teología, aunque no tengo doctorado de teología, pero sí tengo un montón de cursos porque me ha gustado estudiar. Entonces, te voy a decir que la tradición o la costumbre que nosotros traemos de nuestros padres está en nuestras manos, continuar o te destruís, ¿verdad? Y en este caso mío, pues yo elegí profundizar porque mi papá me decía siempre, mira, yo siempre soñé un hijo sacerdote, pero no tenía los recursos para mandar al seminario. Entonces dije yo, bueno, si no voy a ser sacerdote, por lo menos voy a ser un misionero, ¿verdad? Okay. Entonces me profundicé en eso, en la vida de comunidades, la vida de la iglesia, a estudiar la historia de la iglesia, y entonces me apasionó mucho y me lancé a eso de la vida misionera. Tengo 27 años como en un ministerio, pero yo desde los 13 años yo vengo sirviéndole al Señor hasta hoy que tengo 59 años. Entiendo entonces que esto fue o sea, viene de familia, digamos. La familia siempre ha sido familia creyente. Sí. Y se ha ido como, digamos que siguiendo este camino del Señor, digamos, de la creencia, ¿verdad? Exacto. ¿Cuáles creería usted que son las mayores diferencias, por ejemplo, aquí entre las religiones de Guatemala? Porque aquí en Guatemala tenemos, creo que son las más marcadas, los católicos y evangélicos. ¿Cuál creería usted que son las diferencias más grandes entre esos dos tipos de...? Mira, a un cristiano católico lo que lo identifica es su vida sacramental. Son 7 fuentes, son gracias, como por ejemplo, comenzamos con el bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, vida matrimonial y unción de enfermos. Esas etapas del cristianismo te van formando desde chiquito hasta que te moriste. Primero con el que empezaste es el bautismo, y con el que terminaste es con la unción de los enfermos. Es cuando te dan las palabras de despedida y te dicen, te mandamos en nombre de Cristo que te presentes al Señor, y te marcan con un sello con el que te abrieron cuando entraste al cristianismo,
Ya, esa es la base de la división, porque en un protestante no vas a encontrar en ninguna religión. La única que vas a encontrar que es similar en los sacramentos es los ortodoxos y los anglicanos. Ellos sí, los luteranos, cristianismo, catolicismo, luteranos y ortodoxos, vamos a hablar que son parte de esa fuente. Tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, y la más marcada entre estas grandes tres religiones que están aquí es el apostolado, es decir, todos estamos en la barca de Pedro, y ellos dijeron, no, la iglesia sí es cierto, la fundó Cristo, pero nosotros no tenemos por qué estar sometidos al Vaticano, donde está la sede de nuestro líder. Entonces, esa separación, esa es la más grande, porque no entras a obedecer. Cristo vino, fundó una iglesia, y unos dicen que sí, otros que no, pero eso ya es. Pero lo más importante, para responder a tu pregunta, es la vida de sacramentos. Un protestante, unos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 4 y otros solo 1, ¿verdad? Pero los que venimos de Cristo, que son, como te lo acabo de decir, catolicismo, luteranos y ortodoxos, esos venimos desde la raíz. ¿Va? En el camino, en el año 1400, fue cuando se dio la primera separación, sí. Y ya después ya se dio la segunda, y ahorita que están peleando los alemanes, pero se está orando mucho para mantener esa unidad, para que ya no haya otro rompimiento, ¿verdad? Entonces, te resumo en 2 cosas. Entonces, la desobediencia al Papa y los sacramentos. Esas son las diferencias más marcadas a nivel teológico, porque si vamos a una vida que le llama ortopraxis, es decir, cómo practicamos la religión, ahí es otro tema, ahí nos marcamos más. Eso le iba a preguntar, es más complejo, porque tengo entendido yo que en este caso los cristianos evangélicos o los protestantes, sus ritos son diferentes, ¿verdad? O sea, las cosas que se dedican son muy diferentes a las del católico. Sí. Mira, la ortodoxia es el recto cumplimiento de un principio. La ortopraxis, ¿cómo lo vamos a interpretar? Entonces, ahí es donde sí estamos bien, porque ya de ahí ya se desprende el papel de los santos, y para ellos eso no existe. Y para nosotros sí, para nosotros católicos, un ortodoxo o un luterano, sí, porque nosotros sí creemos que la vida de ellos, lo dice el Apocalipsis, que hay una nube de santos que se quitan su túnica y adoran al Cordero. Entonces de ahí la iglesia dice, bueno, entonces sí, la oración de ellos tiene mucho poder en nosotros. ¿Va? El papel de la Virgen María como intercedora también. Entonces nosotros nos diferencia eso. Ellos dicen, María no puede interceder. Bueno, esa es cuestión de entendimiento. La Virgen María no puede interceder por mí ante Dios, porque ante Dios solo hay uno, que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces la Virgen María intercede por mí en mi creencia hacia Jesucristo. Ella lleva y dice una sola palabra, dice ella, hagan lo que mi hijo pide, cumplan su mandamiento. Pero ellos lo interpretan mal. La Sagrada Escritura, ellos tienen 66 libros, nosotros tenemos 73. Bueno, entonces uno cuando estudia se da cuenta que el que quitó estos no fueron ni ellos ni fuimos nosotros, sino que eso viene de los judíos. De cuando se separó la Alejandría de los sirios, de esa separación, ya de allí dijeron, bueno, estos libros no fueron escritos en la Tierra Santa, sino que fueron en el exilio, y eso no lo vamos a tomar en cuenta.
Entonces ya desde el principio, desde antes de Jesús, esa separación. ¿Por qué? Porque la diferencia de libros no está en el Nuevo Testamento. O sea, los 26 libros que tenemos de nuevo los tenemos todos. El problema viene en el Antiguo, ¿verdad? Para un judío el libro tenía que ser, entre las normas, este libro tiene que ser escrito en la tierra sagrada. Pero ellos se fueron a Babilonia y allá contaron sus experiencias. Ahí nacieron los otros libros. Entonces, cuando ellos reunieron esos libros, dijeron, ese no, ese se queda. Pero después ellos tuvieron otra, no se me viene el nombre, y en eso unieron todos. Dijeron, no. Los examinó, y esto es lo que los examinó fue la Iglesia Católica. Ella dijo, bueno, en el año 300, imagínate, el año 380 y algo después de Cristo. Entonces dijeron, vamos a hacer la Biblia. Y ellos reunieron todo y esa quedó como Biblia. Pero cuando Lutero se separó de la Iglesia Católica, entonces él vino y fue al origen. Y dijo, no, esto lo hizo la Iglesia, pero los judíos ya lo habían separado. Y ahí él viene y ya separa. Ahí ya deja los 7 libros afuera. ¿Verdad? Entonces, la forma de vivir. Ellos tienen la forma como ellos celebran. Ellos le llaman culto. Cuando uno mira como católico, cuando uno mira la palabra culto, el culto solo se da en la Iglesia Católica, porque para que haya culto tiene que haber un ministro, y ese ministro tiene que ser ordenado. Y entonces nosotros, un ministro para que sea ordenado, no lo va a ordenar cualquiera, es una orden del Papa. Es una orden del Papa que él hace sus estudios, 7 años de estudio, porque tiene que tener una carrera, y más a él tiene que estudiar, y después de eso ya se ordena, y lo tiene que ordenar un obispo, y a ese obispo lo ordena el Papa. Entonces hay una serie, en cambio ellos no, ellos tuvieron un sueño. Yo te puedo decir de mi primo, mira, soñé que las ovejitas tenían hambre, entonces dijo, Señor, mira, mándame a mí, yo voy a ir. Entonces, o sea, es diferente, completamente diferente. Y te diría más ejemplos de estos, pero vamos en el orden. Sí, yo he visto, por ejemplo, que en el caso de los cristianos evangélicos, son ellos los que toman la decisión de decir, bueno, yo voy a ser pastor, yo voy a ser apóstol, estos temas. Yo en algún momento lo pregunté, y me dijeron, eso es algo que es un llamado, digamos, no es algo que alguien te diga, te vas a dedicar a esto, pero tiene sentido, de hecho, en el que, ahora que me menciona, que necesitas estudios de esto, o sea, no puedo levantarme yo un día y decir, bueno, yo voy a ser pastor, cuando yo realmente estudios de religión no tengo nulos, ¿verdad? Es que mira, es tan... Por ejemplo, si mi primo me dice, mira, lo mínimo que tenemos que tener nosotros es conocer 72 versículos de memoria. Ya con esos 72 que conocer de memoria, y más que todo se orientan a meterte cizaña de la iglesia. Sí, un sacerdote no, un sacerdote tiene que irse 2 años a buscar novia, porque tiene que ser hombre cabal. Hombre cabal, es decir, le tienen que gustar las mujeres, si no, no sirve para ser sacerdote. ¿Verdad? Entonces, pasas esa prueba, buscas tu novia y te enamoras y vives como cualquier joven. Bueno, pasaste la prueba, regresas al seminario y dices, sí, pasé, tuve mi novia, pero siento que no es mi llamado. Entonces siento que no es mi llamado, bueno, entonces te quedas. Ya adentro es cuando surgen lo que oís, que vio niños, que son homosexuales, pero eso no pasó, ese pasó la prueba, pero ya en el camino. Es como que compras un banano, el banano lo compras bueno, pero si no te lo comes mañana, en el camino se te arruina. Igual, a vos cuando entras para sacerdote te dan 3 cosas, te dan una Biblia, te dan un salterio, te dan, son 3 cosas que te dan. Y si esas 3 cosas no las llevas, entonces tu mente está vacía. Si tu mente está vacía, dejas entrar al enemigo. Entonces el sacerdote tiene que saber que una mente vacía es un taller del demonio. Eso es claro, ¿verdad? Y entonces tenés que estar. Y son 3 veces constantes, 3 veces al día que tiene que hacerlo, aparte de su vida pastoral.
Y entonces es mucho trabajo que tiene que tener. Y cuando eso no se cumple, entonces pasa lo que tiene que pasar. Y en la vida profesional es lo mismo. Si vas a querer exceder, levantarte y ir escalando, tenés que irte formando. Y a la medida que te vas formando, vas creciendo. Y igual es la vida cristiana. Si no tenés una vida de oración, si no tenés una vida de lectura de la palabra, si no tenés una vida pastoral, cuando digo pastoral, hacer obras, hacer obras. Por ejemplo, nosotros hacemos obras, ellos no hacen obras, los evangélicos no hacen obras, porque dicen ellos, yo no me voy a salvar por las obras. Y es cierto, las obras no te van a salvar, pero las obras son un camino para que vos vas abriendo tu corazón a la generosidad. No puedes decir, bueno, yo creo en Dios y no, aquí te dicen Dios está ahí. Ajá. Ellos te dicen Dios está allá, Él me perdonó, aquel, no sé, lo importante es que pero no es un invento de nosotros, no es un invento, es otra Biblia, donde el hijo pródigo pecó y le dijo, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como uno de tus sirvientes. O sea, la Biblia es clara, hermano, la Biblia es clara. Y por eso te digo, yo con orgullo digo, soy católico. Pero con un orgullo no para demostrar que yo sé más, no. El que más sabe, más se le exigirá. Sí. Y ahí, pues, te pudiera decir hasta ahí para... ¿Qué cree usted que lleva a estas divisiones que hay tanto en evangélicos como en católicos aquí? Porque aquí en Guatemala creo que hay una división como muy marcada entre los cristianos evangélicos y los católicos, sobre todo en cuanto a críticas, pues en este caso los evangélicos aquí en Guatemala pues son como usted decía, pues tienen una vida diferente, digamos, y tienen sus templos y tienen sus ritos y todo. Y aquí en Guatemala los católicos tienen también los suyos, sus templos, ¿verdad? Y por ejemplo, las procesiones y todas estas cosas. Y yo, en mi caso, yo siento que hay como mucha división entre católicos y evangélicos. Unos critican a unos por en este caso, por ejemplo, por los templos tan ostentosos que tienen los evangélicos, y los católicos y los evangélicos critican a los católicos por las procesiones y que tanto tan complicado que hace el tráfico y todas esas cosas. ¿Por qué cree usted que existe tanta división? Si al final, digamos que el principio de todos es seguir la palabra del Señor, ¿verdad? De Dios. Sí, mira, esto es algo que viene desde el comienzo. Nosotros tenemos como el camino de la historia. Comienza con Abraham y él tiene 2 hijos. Ahí está Isaac y está Ismael. Desde entre ellos ya había uno, porque uno se entrenó para la cacería, y que es el papá de los musulmanes, y Isaac, que es donde viene el cristianismo, por donde viene el Mesías. Las diferencias que se dan es porque, aunque el papá es el mismo, la mamá es diferente. Ismael es hijo de una esclava, este es Sara, el hijo de la promesa. Y esa división se viene dando hasta el día de hoy. Y eso tiene que darse, porque la Escritura dice que el trigo y la cizaña caminarán. Los evangélicos tienen razones, porque realmente, cuando entrevistas a un cucurucho, que espero lo hicieras, es un desorden, uno lo mira. ¿Cómo es posible que vayan en los momentos de silencio, se meten debajo del anda y se echan su trago? No sabía que hacían. Hay casas que ya están diseñadas, que parecen tiendecitas, pero el cucurucho ya sabe que atrás de eso está su lugar. Y se meten y como que no pasa nada, según ellos. Pero el enemigo anda rondeando. Y el hermano protestante arranca de ahí. No señala tus avances, tu madurez, tus valores, sino que él señala tus defectos. ¿Y esto por qué se da? Porque por nuestro desorden en la vida, ¿verdad? Ponete a mí, me gusta bailar. Yo soy misionero, pero a mí me gusta bailar. Y voy con mi esposa y vamos a bailar. Y si me invitan a una copa, pues comparto esa copa. A mí no me importa lo que digan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy bien claro que en la Biblia lo que es el escándalo es tu mayor desgracia. ¿Verdad? Si sabes que estás enfrente de alguien o le ofreces una copa a alguien que tiene ese vicio, estás cometiendo algo.
Sí. Lo mejor o te los tomas tú, a no ser de que él te diga, ¿será que me puede compartir? Ajá. Pero estarle ofreciendo a medio mundo, no. Yo te digo, yo hacer fiestas en mi casa, yo no. Yo no soy partidario de eso. Y ahorita pues yo le decía a mi padre, mire, yo la verdad no comparto lo que usted va a hacer. ¿Verdad? Porque hacer una fiesta en la calle, tapar las calles y invitarse a la gente, eso para mí es escándalo. Yo puedo hacer una actividad de mi cumpleaños como fue en julio y bueno, hacete tamalitos, hacete esto y que vengan todos mis hermanos y vamos a compartir entre ellos. Porque ahí comienza la unidad. Entonces cuando haces ese tipo de actividades ya comienza la crítica, ya comienza la división y eso nos distancia. Si te vas a dar cuenta, ellos dicen los católicos son barruachos, los católicos son bailadores, los católicos son mujeriegos y tienen razón. Porque realmente, como le dijeron al cardenal Toruño, mire, ustedes de un 58% bajaron a un 52% y el protestantismo de 44 subió a 56. ¿Qué dice usted de esa tendencia? Y el cardenal sabiamente dijo, bueno, la verdad yo no me entrené para números, no sé de números. Lo único que sí es que yo prefiero tener 3 católicos santos a tener una iglesia llena. Sí. Entonces por eso los católicos nos dividimos en practicantes y por costumbre y por tradición. ¿Qué pues? Entonces ahí nos diferenciamos. El católico practicante es aquel que celebra y vive. En cambio el otro no, solo celebra, pero no lo vive. Va a la misa cuando hay bautismo, va cuando le invitan, reza el rosario, que el rosario para nosotros es una oración pública de nosotros. Y entonces ellos solo son misa de domingo. Un católico de domingo, ese no es católico activo. No es católico activo. Para ser un católico activo, en primer lugar, tenés que tener una vida de comunión, la Eucaristía, una vida de servicio, una comunidad, un grupo de oración. ¿Por qué? Solo no te vas a salvar. Te vas a salvar en grupos donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. Pero que una persona que diga yo en la comunidad nada que ver, yo solo de domingo, se pone en duda. Sí. Este tipo no va a llegar bien. Porque el gran mensaje moderno es viva en comunidad. Y eso fue lo que Jesús hizo, pequeño grupo, y esos grupos fueron haciendo sus propios grupos. Y por eso el libro del Apocalipsis te va a hablar de 7 iglesias que representan los diferentes grupos. Y cada apóstol fue armando su propio grupo donde iba evangelizando. Ahí puedes ver las 14 casas del apóstol Pablo, donde él llegó a Antioquía, donde llegó a Galacia, donde él llegó a los filipenses, a cada comunidad. Y la iglesia hoy llama. Vas a ver dentro de la iglesia católica un montón de movimientos, los carismáticos, los catecúmenos, los franciscanos, vas a ver un montón de grupos. ¿Por qué? Porque son grupos que van girando en torno a un centro, y ese centro es el obispo. El obispo es el encargado de mantener a esto. Aquí puede estar el obispo de la capital, y aquí puede venir una orden. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización es San Gaspar del Búfalo. Ellos son gringos y ellos guían esta pequeña comunidad, pero él tiene su líder en Estados Unidos, pero él tiene que obedecer al obispo aquí. Mientras él esté aquí, en Guatemala, y esté ubicado en decanato, le llaman a esto, él tiene que obedecer al obispo de aquí. Y el que lo puede cambiar a él no puede ser el obispo, tiene que ser el que lo guíe de allá. Pero tiene que someterse. Por eso nosotros vivimos la unidad de comunidades en parroquias. Cuando quieras identificar a un católico y decirle, mire usted de qué parroquia es. Si este te dice que no es parroquia, es mentiroso. Es de costumbre. Sí, es mentiroso. Porque la parroquia, paroiquía, que es desierto, estás de paso, estás en un puente, y en un puente no puedes construir de casa. Y por eso que la parroquia para nosotros es el lugar donde estás de paso. Y todo tiene un nombre, y todo tiene un líder, un santo. Dice nosotros, por ejemplo, San Martín de Porres. Cada comunidad tiene que tener un y santo no es porque
no es porque la iglesia lo hizo santo, no, el santo lo hace Dios. El santo lo hace Dios a través de esa vida que te decía. Lo que hace la iglesia es ponerlo como modelo. Mire, aprendan a su hermano. Eso es lo que hace. Ahí te podría decir, no sé qué más me quisieras preguntar. Me surgió un poco la duda de cómo ve usted esto de las procesiones y de los cucuruchos y toda esta parte, porque yo lo he vivido muy desde afuera, digamos, y lo que más he escuchado es que le molesta a la gente, bueno, en términos de malos, ¿verdad? Y que le molesta a la gente que bloqueen calles y todas estas cosas de la Semana Santa. ¿Cómo lo vive usted como católico? Esto de los cucuruchos de la Semana Santa y las procesiones, ¿cómo lo ve parte de una tradición ya propia guatemalteca? ¿O a nivel pues religioso sí lo ve como algo parte o algo necesario, digamos? Mira, esta es nosotros le llamamos a eso, no sé, quisiera enfocarme bien en tu pregunta. La molestia ¿me podrías repetir? Perdón, mi idea es cómo lo veía usted, cómo lo percibe usted todo esto de la Semana Santa y las procesiones, cómo es parte de un rito que se tiene que seguir o es más una costumbre guatemalteca. No, esto, acordate que fuimos conquistados por Europa, ¿va? Ajá. Y entonces ellos trajeron eso y la iglesia viene y hace un discernimiento y aprueba. Las procesiones están aprobadas por el obispo. Y una vez el obispo lo aprueba, él tiene que entrar en contacto con el alcalde, con el que tiene el poder de la ciudad. Ajá. ¿Sí? Y entonces una vez se ponen de acuerdo, ellos tienen que realizar sus eventos. A esto se llama piedad popular. Y la piedad popular es un medio de evangelización. Okay. ¿Ah? Es un medio de evangelización porque hay muchas personas que se van uniendo. Yo lo veo bien, como católico yo lo veo bien. Lo que yo no veo bien son las acciones de ellos. Okay. ¿Va? Eso sí no lo veo bien, pero que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. De hecho, si yo viviera aquí en la capital, yo me uniría a uno de ellos. A mí el ministerio me dice, mire, usted tiene que participar, participe, cargue la procesión. ¿Por qué? Porque cada vez que cargas una procesión, ¿vale? ¿Y por qué? Porque así lo hacían en el Antiguo Testamento. Se iban turnando los judíos para cargar el arca. Y en el arca llevaban el maná, llevaban las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y eso ellos iban a pelear con los enemigos y el arca. Ellos ahí sentían la fuerza. Entonces, y el rey David, que es el rey más grande, y el rey más grande y la prefigura de Cristo, él danzaba enfrente del arca. Ahora imagínate. Al mirar, hay testimonios hermosos de gente que dice, yo me alejé, pero de repente oí bulla, porque te acercas. A mí me impacta la procesión de la recolección. Santo Domingo, el Calvario. Son procesiones que cuando vos entras y oyes aquella... Ese sonido te va transformando, te va haciendo recordar tantas cosas. Entonces decía esta señora, dijo, yo soy evangélica, dijo. Y cuando salí por la ventana y vi la imagen de Jesús, yo sentí que me miraba a mí. Y yo dije, ¿pero qué tiene de malo esto? Y a través de esa imagen, ella empezó a estudiar. Ahora es una gran predicadora católica. ¿Verdad? Entonces, la iglesia motiva a que participemos, porque mucha gente, a través de eso, se acerca a Dios. Y para nosotros le llamamos piedad popular, que quiere decir unido al dolor del pobre, porque el pobre a través de esa imagen, en su ignorancia, él se arrodilla, pide perdón, en su ignorancia, porque nosotros ya en una etapa ya avanzada de las imágenes, es difícil. A mí no me vas a ver arrodillar delante de un santo. Yo ya me voy yo entro al templo y por más alto que me pongan a Jesús, por más alto que me pongan a la Virgen María, yo paso de largo, solo
hago mi señal de la cruz como un respeto, como un respeto por lo que representa, y yo busco el Santísimo, porque ahí está Jesús sacramentado, tema muy interesante eso, y ahí me arrodillo, y ahí paso, y se me va el tiempo, cuando yo miro ya me pasé la hora, porque yo sé que ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Las imágenes son como un adorno que te van permitiendo. Aquí está mi papá cuando yo nací. Ese soy yo, ¿ve? Pasas allá. Ahí ya tengo yo 5 años. Y allá, aquí ya estoy con mi doctor. Ya estoy, y hasta esas imágenes me van haciendo recordar cuando yo llego al final. Soy yo. ¿Hasta dónde llegué? Y todo me vi. Esas son las imágenes para nosotros. Son fotografías que te van acercando a donde está el mero mero. Pero si te quedas detenido ahí y no llegas a donde estás, hay que dudar si eres católico. Sí, porque yo he escuchado mucho que se les critica del lado de los evangélicos. Yo en algún momento tuve una novia que era evangélica. Yo la acompañaba a la iglesia, pero cabal escuchaba yo mucho que criticaban las imágenes de los católicos, ¿verdad? Porque generalmente los evangélicos se reúnen en cualquier lugar, cualquier salón, en cualquier momento, y dicen, aquí está el Señor. Entonces se les criticaba mucho esto, y a mí me hacía sentido porque todos decían, al final, lo que pasa es que Dios decía que no hay perdón, ¿cómo es que era? Que decía que algo así como, no hay que adorar santos o imágenes, algo así. Venerar imágenes, eso decía. Y a mí me hacía sentido, decía, pues tiene razón, entonces ¿por qué la Iglesia Católica lo hace? Pero ahora que lo menciona, tiene mucho sentido, al final es el camino, digo, ir reconociendo unos. Es que la veneración es un cierto respeto, ¿va? Yo paso frente a un templo, yo no puedo pasar el templo como que es un templo cualquiera, ahí hay alguien, entonces con esto ya estoy venerando ese lugar, estoy respetando ese lugar. ¿Por qué? Porque todo eso está en la Biblia, cuando Moisés se acerca y le dice, Moisés, detente, porque la tierra que vas a pisar es una tierra sagrada. Es una tierra sagrada. Entonces aquel viene, se quita las sandalias y pasa a la tierra y ya comienza el diálogo con Dios. Entonces él entra, se quita, y eso es lo que nosotros hacemos, ese acto de respeto, de veneración. Por ejemplo, el sacramento de la confesión, va. Para nosotros este es un sacramento. O sea, vos tenés que reconocer tu pecado públicamente. Porque claro, es bonito decir, Señor, yo robé y ya no lo vuelvo a hacer. No. El sacerdote te dice, mire, hermano, devuelva eso. Para que Dios lo perdone, usted tiene que devolver eso. No solo la ley de la restitución. Si no, ¿cómo? Usted es como que te agarra al policía y te meten preso, ¿va? Ya está preso, usted chocó el carro del fulano y está preso. Está preso, pero tiene que reparar el carro. Igual es el sacramento. En cambio ellos no, ellos dicen, yo me confieso con Dios. Confieso con Dios. Y él me perdonó, bueno, y el de aquel si quiere, bueno, eso no, hermano, no. Eso no es así, no es así. Jesús dijo, todo lo que hagan con eso, conmigo lo hacen. Y entonces, yo no me atrevería a llamar estúpido a un hermano, no me atrevería. Mira, hermano, me molestaste, me siento mal, ¿verdad? Pero que Dios te perdone, yo ya te perdoné. Entonces, hiciste un daño. Este hermano viene y le pega a mi hijo, chiquito, llega llorando. Y mi esposa me dice, mira, me dijo, Farfán le pegó al niño y habla con él. Y yo soy misionero. Fui, Farfán, mira, tu hijo le pegó al mío. ¿Por qué? Es que vos, mira, que el niño, que es tuyo vos y que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me sacó de onda y yo le pegué una patada al tuyo. Mira, eso no se hace. Yo nunca voy a hacer eso, pero yo te voy a poner la policía. ¿Por qué? Porque el trabajo del policía es ordenar esto. Yo nunca le voy a pegar a tu hijo. Y así me lo llevé con una conversación. Entonces, perdóname, Chuy, disculpa, ya no vuelve a pasar. Entonces, el día que nosotros entendemos que tú eres sagrado, que tú eres hijo de Dios, que tú eres una imagen de Dios, ese día va a haber paz en el mundo. Pero mientras no lleguemos a eso, vamos a vivir en guerra. ¿Sí? Y ese es el grito del misionero. Tú eres mi hermano. Así como Francisco, nadie le podía entrar a este musulmán, el líder de ellos, que el sultán, y el Papa le dice a Francisco,
vaya usted y hable con él para que nos deje entrar y pasar y sacar nuestras reliquias. Y Francisco llega y lo agarran y lo empiezan a golpear y él se deja y todo. Hasta el fin lo llevan hasta el mero sultán. Ajá. ¿Y él quién es? Es un cristiano. Y los cristianos tenían un precio por cabeza. El cristiano visto, cristiano matado. Okay. Y a él comienza con eso. No lo matan, lo llevan. Llega el sultán y le dice, en nombre de Dios, le dice, vengo a que cese la violencia, le dice. ¿Y tú quién eres para decirme? Yo soy el hijo del amado. Dice, ¿tu Dios o mi Dios? El mío, le dice Francisco. ¿Y cómo me demostrás? Poneme a los mejores tuyos y vamos a orar. Y vamos a entrar a un lugar y el que agarre fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Okay. Entonces aquel dice, el musulmán dice, yo no puedo hacer eso. Este tipo está hablando en serio. Yo no puedo sacrificar mi gente. Entonces le dice el musulmán, mira, si todos los cristianos fueran como tú, el mundo fuera diferente. Entonces le dice, ¿por qué los demás no son así? Le dice Francisco. Entonces Francisco le dice, porque el amor no es amado. Y por eso somos así. O sea, porque Dios no es amado. Y como Dios no es amado, hay tanta guerra en el corazón. Y eso me traía un poco al tema. Mi siguiente pregunta era algo que se reconoce, por ejemplo, aquí en Guatemala, o por lo que se reconoce más a la gente, bueno, yo creo que tal vez no solo en Guatemala, sino a nivel general, es a la gente religiosa, es por la falta de empatía. Es la gente religiosa aquí, no solo aquí en Guatemala, yo creo que a nivel general, es como muy, muy cerrada en esto es lo que yo creo y esto es pues así deben de ser las cosas, ¿verdad? Yo lo veía un poco en el caso, por ejemplo, de la gente conservadora aquí en Guatemala, que es como muy, muy cristiana o muy creyente, tienden a criticar mucho al resto de la gente. No es esa posición de la empatía, por ejemplo, de tratar de entender al otro, sino es el rollo de señalar los errores del otro más que todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que viene un poco a esto que mencionaba usted de que la falta de amor como tal. Sí, lo que pasa es que hay una palabra que la confunde mucho, por ejemplo, la palabra condenar y justicia, ¿sí? Okay. La palabra condenar. Dice, no condenes para no ser condenado. Entonces aquí mucha gente se encarga de hacer ese tipo de condenación. Ajá. No, el católico que es bien activo, él no te va a hablar de una condenación, sino te va a hablar de una denuncia, hermano. Mira, en privado, como dice la Biblia, si tu hermano está así, llámalo y decirle, mira, esas acciones no van de acuerdo a tu creencia, ¿verdad? Y yo como hermano, yo te invito a que imites al maestro, pero no decirte aquel es hipócrita. Lo que yo te estoy diciendo de los hermanos protestantes, te lo estoy diciendo aquí en esta conversación por tu pregunta. Pero yo esto, en mis trabajos que yo hago, en mi trabajo, yo no toco esos temas. Okay. No toco esos temas. ¿Por qué? Porque la gente te ve así y dice, ese es criticón. Entonces, ¿dónde está esto? No, Jesús vino a anunciar una buena nueva. Jesús vino a liberar al cautivo. Jesús vino a proclamar un año de gracia. Jesús vino a liberar al oprimido. Son 5 cosas que Jesús puso cuando él comenzó a predicar. Lucas 4:18, ahí vas a ver el proyecto que traía Jesús. Y en ningún momento de eso viene para criticar. Él cuando trató raza de víboras a aquellos, él no venía a eso, pero la conducta de aquellos. Imagínate, tú vas en el camino y te pegan una manada en la cara. Tú vas a buscar la forma de defenderte. Sí, claro. El católico no está entrenado para eso. El católico se pregunta, ¿para qué me pegaría este? No es por qué me pegó, porque a los combates que vienen, nunca el católico tiene que responder, ¿y esto por qué me pasa? Entonces hay un entrenamiento donde dice, mire, es porque es como una cabeza cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te lleva a un centrismo y este me la va a pagar y esto. Entonces dice, ¿para qué me pegaría este? Para que yo me dé cuenta
que lo que estoy haciendo está mal. Y este golpe, para que yo me recordara que la Biblia dice que el que te pegue aquí, te ofrecerle la otra. Es una pregunta más amplia. Sí, pues, Yo te digo porque yo he recibido golpes duros de la vida, de hecho de muerte. Y de muerte, y en ese lecho han llegado un accidente, el Señor llega, lo metieron preso y yo sin darme cuenta. Y resulta que un hermano mío lo había metido preso y tenía que pagar lo mío. Le dije, mira, yo no he dado ninguna instrucción de eso. Tú no tienes por qué estar preso. Entonces empezaron a averiguar y llegaron, como a los 5 días llegó la mamá a ofrecerme ayuda. Gracias, mi hijo ya está conmigo, ya está liberado, gracias a usted. No sé, o sea, yo no podía meter beso a nadie. El chavo me pasó la camioneta encima, no fue toda la culpa, yo no me agarré bien, él no me vio por el espejo, yo caí, me pasó la llanta en el pie y me agarró el brazo y ahí me fui pues. Sí, Pasé 6 meses ahí con operaciones tras operaciones y solo el doctor me dijo, usted es un milagro de Dios. Eso solo vino a recordarme de que realmente Dios me ama. Y yo no podía culpar a nadie más. Pero eso es una madurez. Ya de las otras, como dice el padre Hugo Estrada, son peleas callejeras. Se topan ignorantes que quieren lucir su título, pero realmente al fondo de ellos no son nada. Sí. Yo creo que va por ahí el tema, cabal, porque lo he visto mucho, que pues sobre todo en Twitter, que creo que es donde se encuentra nomás la gente complicada en redes sociales, que se utiliza mucho, cabal, la religión como estandarte para señalar los defectos de otros, y como decía usted, no para enseñar, sino más que todo para decir, yo soy mejor que tú porque yo sigo esta creencia, ¿verdad? Y vos que no la tenés, pues sos menos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sí, y el mecanismo para eso es esto. 1, son 2 cosas. Una, vida de formación. Tenés que formar tu conciencia. Número 2, tenés que tener tus momentos de silencio. El silencio para un cristiano es la sabiduría donde nace el sabio. Donde el vientre, donde se forma el sabio, el silencio. Y nosotros, ¿cómo vivimos un silencio? Yo he tenido silencios jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días, 4 días que te vas. Hay unas casas hermosas en Sololá, ahí te encerrás, el grupo, hermoso eso. Y en ese silencio, a veces tenés que usar playera y con aquel frío, para que tu cuerpo sienta la naturaleza de Dios. Y ahí están algunos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo necesita ser sacrificado. Porque el cuerpo te pide sexo, el cuerpo te pide comida, el cuerpo te pide... No, hombre, y uno tiene que ponerle freno a ese cuerpo. Y cuando no logras dominar eso, ¿cómo vas a dominar la lengua? ¿Cómo vas a controlar al otro? Entonces esos silencios lo que te llevan es a poder decirte, como dice esa frase que es muy sabia, no puedes impedir que el pájaro pase por tu cabeza, pero que haga nido es tu problema. Sí, correcto. Entonces eso es lo que pasa. Cuando miras a alguien... necesita una vida interior. ¿Sí ves? Sí. Mucho de esto que ha llevado, cabal, estos, ahora que me lo mencionaba y me hacía sentido, toda la gente esta que está en la religión, pero no lo siente, sino solo es más de palabra, ha llevado mucho a que se utilice aquí en Guatemala la religión como parte de la política. ¿Qué opina usted de este? Porque se ha utilizado mucho, por ejemplo, ahorita en la segunda vuelta del año pasado, se utilizó mucho como estandarte la religión, y incluso se empezaron a inventar que el actual presidente estaba en contra de la religión, estaba en contra de un montón de cosas, empecé a escuchar yo, y se empezó a utilizar mucho la religión para señalar como al enemigo, digamos, al que no comparte sus creencias. Ni siquiera, a veces ni siquiera son sus creencias, sino solo utilizarlo como arma, digamos, para defensa. Para señalar a otro como el malo, y sobre todo porque como hay gente muy creyente aquí en Guatemala, decirle, mira, aquel es el demonio, era como la forma más fácil de señalar al contrario, digamos. ¿Cómo ve usted este uso de la religión en la política? Mira, para manipulación más que todo, ¿verdad? Vamos a entender a la política como decía aquel gran alemán, la política es el arte de gobernar. Y si la política es el arte de gobernar, la iglesia va a ser política. La iglesia es política por naturaleza. Okay. ¿Por qué? Porque la iglesia se involucra en todo aquello
que sea lo que la iglesia está llamada, y cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a los poderes que Dios le ha dado a la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos obispos, sacerdotes, diáconos. De ahí no te salís. Estos no pueden participar en política, porque ellos hacen un pacto con Dios. Y cuando hacen un pacto con Dios, ellos tienen la potestad de ponerle el dedo cuando hay politeístas. El politiquero es el vulgar que quiere hacer de la buena administración un interés personal. Entonces, estos tres poderes tienen la facultad de poder reprender a estos politiqueros, porque se están saliendo del origen. Ahora, yo como laico, laico quiere decir pueblo, yo como pueblo, el católico laico, el pueblo, vive y está en el corazón del pueblo. ¿Cómo voy a atacar yo a mi hermano en la política? Como católico maduro, yo me voy a lanzar a la política. Yo sí puedo participar en ser diputado, alcalde, presidente. Y yo lo voy a combatir a mi contrincante, no señalando sus errores, que demasiados le han señalado. Yo voy a hacer... A mí me gustó mucho lo de don Arévalo. Si te das cuenta, en sus convocatorias que él tenía, él hablaba de su proyecto. No como aquellos que se robaron el dinero. No. Él hablaba de su plan de trabajo. Y ahí está el resultado. De un desconocido pasa a ser un gran conocido. De hecho, nosotros en la familia hicimos un chat para hablar de él. Vamos a darle el voto a este señor por esto, y vemos su raíz. Y así nos fuimos. Y hablando del trabajo, grupitos, fuimos armando grupitos donde le íbamos a tirar el voto. ¿Por qué? Porque los otros solamente utilizaban resaltar ellos a costilla del otro. Y con el nombre de ser católico. Pero imagínate, vas a ver ahí a Valdizón en un templo. Cuando realmente los que sabemos la vida de este tipo, ladronismo metido con el narco, y entonces, sin embargo, si te das cuenta, la iglesia, los obispos, sacerdotes, ellos no mencionan eso, no lo mencionan. ¿Y por qué? Porque para decir eso tiene que haber una evidencia, pues. Tiene que haber evidencia. La iglesia no va a partir solo con tus acciones. Ella, cuando hacen sus conferencias, ellas señalan la parte correcta que deben de hacer. Sírvanle al pueblo, administren los recursos, pero no te digan ustedes son unos ladrones. Yo no he oído que un obispo diga eso. El obispo dice, miren, hay comentarios, tratemos de cambiar eso, pero él no puede señalar. Entonces, tu pregunta es así de simple. Sí, hay que meterse a la política. ¿Quiénes tienen que ser políticos? Los laicos, el pueblo, el católico, pero nunca un obispo, sacerdote, diáconos, porque ellos ya ahí se hacen un pacto con Dios. Sobre todo utilizar la religión para querer manipular incluso la... Exacto, entonces ahí viene y sí, utilizan eso para su propio beneficio, pero realmente... No es que lo sientan o lo crean. No, nada que ver con eso. Ellos es porque creen que el cristianismo está a un 72%. Entonces dice, vamos a hacernos católicos para que aquello nos siga. Pero la historia nos enseña que el católico ya aprendió. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino, y ahí vamos nosotros. Nosotros lo que damos es... A veces hay comunidades que te dicen, mire, ¿será que nos puede hablar acerca de las características de un buen político? Entonces uno ya prepara un tema de eso y les habla. Pero no vas a hablar de las cualidades malas de aquel, no. Un buen político comienza siendo que tenga una vida familiar sana, ¿verdad? Que tenga una vida sacramental, ¿va? Que verle sus proyectos, cuáles son sus planes. Si sus planes no atacan a la familia, si sus planes no atacan la eutanasia, échele.
porque nadie tiene la potestad de quitarle la vida a nadie. Y entonces nosotros sabemos qué es lo que la iglesia quiere y damos esas características a la comunidad, pero nunca vamos a hablar mal de ellos. El que habla mal es aquel que quiere sacar provecho. En el caso que vamos a hablar de la religión y la política, ¿cree usted que debería separarse tanto los temas religiosos de la política como tal? ¿A dónde va mi pregunta? A que, por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala existen como muchas comunidades. Entonces, por ejemplo, puede ser que vengan los musulmanes y los judíos y todos, o sea, todos ellos, aquí en Guatemala se les reconoce como un estado cristiano. La gente lo reconoce como un estado cristiano como tal. Pero sí, yo considero que si la religión es parte o en este caso el cristianismo es parte del Estado como tal, se le señalaría mucho a estas personas. ¿Cree usted que debería separarse eso para permitir que todos los pueblos tengan pues la oportunidad de profesar sus religiones o sus cultos? No. Mira, pues. ¿O no es necesario, cabal? No es necesario. Mira, pues. Cuando para llegar por ejemplo, para un presidente tenés que tener un partido. Ajá. Pero cuando ya calificaste para presidente, tenés que salirte, porque ya no representás un partido, Ajá. representás al pueblo. Y entonces, separar la religión de la política, ¿así fue tu pregunta? Sí, es correcto. No puede ser. ¿Por qué? No puede ser. ¿Por qué? Porque el presidente, sea cristiano o no cristiano, él tiene como objetivo el bienestar. Porque por eso vivimos en un país democrático, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cuando él se sale de esos tres objetivos generales, no lo puede sacar una religión, lo puede sacar el pueblo, ¿verdad? Pero no una religión, ¿va? Y como te decía al comienzo, aquí pueden haber musulmanes. ¿Por qué? Porque en nuestra constitución hay una libertad religiosa. Y eso lo tienen que respetar. Lo tienen que respetar. Entonces ya son acuerdos que no permiten que una religión vaya a quitar o a poner algo. ¿Por qué? Porque no es una religión, qué sé yo, cristiana. O sea, nuestro objetivo no es, San Pablo dice, nosotros no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Nosotros no nos importa quién esté gobernando, lo que sí nos importa es si somos la voz del que está, del pobre. No podemos separar eso, no lo podemos separar. Primero por principio moral, ¿va? Porque somos seres humanos y necesitamos el respeto y el cuidado. Todos tenemos el derecho a la vida. ¿Sí? Otra, nuestra posición, si nosotros no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo, o sea, no me interesa si ese es protestante o es católico. No me interesa. Lo que sí me interesa a mí es que él vea por el bien común. Entonces, para mí no hay que separar esto, ¿verdad? No hay que separar. Si das cuenta, somos un pueblo que en teoría ya no hay ateos, pues ya no hay ateos, lo que hay son ignorantes, ¿verdad? Y entonces todos creemos en ese alguien y siempre va a haber alguien allí, como te dije al principio, trigo y cizaña, mal y bien, tienen que llegar hasta el final. Entonces no podemos hacer eso. Yo lo mencionaba porque algo que se ha pasado aquí en Guatemala también es que se utiliza, más que todos los diputados utilizan algunos temas como religiosos, como para decir, por ejemplo, querer prohibir la educación sexual aquí en Guatemala, ¿verdad? Que dicen, no, lo que pasa es que son posiciones como muy conservadoras, decir cómo le vamos a enseñar a los niños de estas cosas. Entonces incluso quieren pues restringir este tipo de cosas. Entonces por eso lo mencionaba yo, si en dado caso estas posiciones, digamos, es que no sé si son restricciones, pero digamos estas restricciones así que son por temas de religión, pueden llegar a interferir en cómo el pueblo se maneja, ¿verdad? Sí. Mira,
Hay tres cosas importantes que un Estado carcomido ataca, que es la familia, Ajá. que es la iglesia. Quiere destruirla. De hecho, yo creo que en tu pregunta más adelante viene, cuando hablas de la agenda de 30-30, entonces ahí no me quiero meter eso todavía, pero imagínate que si en el poder hubiera solo judíos. Qué bendición, porque ellos tienen bien claro el valor humano. Imagínate un poder lleno de cristianos, ya sea católico o evangélico, ellos creen en el poder de la vida, ellos se oponen a todo lo que es bien de la familia. Ahora ponete un grupo de ateos o ignorantes, como dice Ricardo Arjona, la arma letal para un ignorante es darle poder. Entonces, tiene que haber un balance, ¿sí? Tiene que haber un balance. Si no, imagínate que todos quisieran, vamos al aborto y lo aprobamos. ¡Qué injusticia! Gracias, hay personas que tienen creencia y entran en los debates. Entran en los debates. Entonces, ese balance hay que mantenerlo. Y por eso la iglesia nos llama a nosotros a participar en la política. Pero si te das cuenta, el que tenemos en la municipalidad es un gran católico. Y si cuando te das cuenta y ves toda la situación, es diferente. Sí. Ahora la pregunta, si querés ser empático, entra a ver dónde está. Yo te aseguro que hay gente que él ni siquiera todavía conoce. Sí, y esos tipos son... ¿Cómo es eso? Pero por aquel que está cobrando una multa o te está poniendo una infracción, le estás echando la culpa al cabeza. Cuando realmente cuesta controlar eso. Sí. Cuesta controlar eso. Hablando cabal del tema de ser regobernados por religiosos, aquí en Guatemala creo que la mayor parte de la población es cristiana, es creyente. ¿Cómo ve usted o a qué le atribuye usted el hecho de que Guatemala, siendo un país tan cristiano, tan creyente, tenga tantos índices de violencia y tantos problemas de corrupción y tantos problemas que tiene como tal, que como usted mencionaba, si fuésemos todos cristianos como muy, muy cerrados, este tipo de cosas deberían de ser pues, el menor de los problemas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población es creyente. ¿Cómo lo ve usted? ¿O cuál es su opinión con respecto al somos una población mayoritariamente cristiana y aún así tenemos problemas de como que no lo fuéramos, digamos? Sí. Bueno, esto es bastante complejo porque ponete yo soy cristiano, pero si yo no ejerzo un poder público, pues yo me voy a quedar entre la mayoría débil, si así lo querés ver, y aquel tiene poder económico y puede comprar conciencias, puede comprar gente, y va a mantener, y siempre me va a dominar. El hecho que yo sea cristiano no quiere decir que las cosas vayan a marchar bien. Jesús quería atraer al mundo y resulta que entre los 12 que eligió, uno lo negó, otro lo traicionó y los otros lo abandonaron. Y cualquiera podría decir, bueno, Jesús fracasó. Sí, tiene sentido eso. Y resulta que Jesús triunfó y hasta hoy triunfa. ¿Por qué? Porque el mensaje que él quería traer era el amor, la paz, y eso lo demostró hasta la muerte.
Y entonces esas acciones subió al cielo y ahora tenemos miles testimonios de gente. Si pudieras, por ejemplo, entrar a la vida de San Mariano Kolbe, hombres que dejan legados y el mundo sigue cada vez más corrompido. Sí, claro. Corrompido. Y dice, puchica, si el cristianismo en el mundo lleva el tercer lugar, en primer lugar están los musulmanes. El segundo, el cristianismo, los judíos van debajo. Imagínate los lugares poderosos del mundo. Y mira cómo está el mundo. Sí. ¿Va? Entonces, dice, ¿a qué le atribuimos eso? Bueno, miremos a qué vino Jesús. ¿Será que Jesús vino a quitar la violencia? No. No. Él no vino a quitar la violencia, al contrario. Dijo, Señor, yo no oro para que los quites de este mundo, sino para que los ayudes a enfrentar al mundo. Ok. Lo ayudes a enfrentar. ¿Va? Pedro le dice a Pedro, el demonio ha querido zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti. No le dijo, Pedro, te voy a quitar la zarandeada. No, eso no de esa no te escapas. De esa no te escapas. Pero una cosa sí, que recuerde que yo estoy contigo. Okay. Aquí puede pasar el político corrupto lo que querrás, pero el cristianismo va a ir creciendo, porque este no es más que un desafío para demostrarme que el que está conmigo es más grande que él. Por eso al Monseñor Rodríguez le dirigió unas palabras muy hermosas el Papa Francisco, porque todos querían, Papa, intervenga, y él le dijo unas palabras a Ortega. Le dice, por más cruel o tirano que sea el hombre, su vida es corta. Su vida es corta. Así, por más, o sea, resiste. Te falta más todavía. No has derramado sangre. Es que aquí vamos a derramar la sangre. Cuando el cristianismo sabe que no ha derramado sangre, sino que le están quitando comida, le están quitando la ropa, le están quitando sus derechos, bueno, él dice, no he derramado sangre todavía. Sigamos adelante, porque el que está con nosotros, este señor, unos 20 años va a estar ahí, unos 50 años, y se va a morir. Mientras yo no creo en que voy a morir en 100 años, no, yo solo me voy a transformar. Mis ojos se cierran como una luz se apaga, pero yo despierto. Y esto es cierto, hermano. Es cierto, cuando vos te morís, eso, cerrás tus ojos, pero los abrís. Y hay un psicólogo ruso que dice, la persona que logra ver que él es testimonios, que él ya muerto, decía, pero yo estoy tirado allí. Mi papá está llorando por mí. ¿Pero por qué está llorando? Es que él ya está en otra dimensión. Okay. Imagínate. A mí me impactó ese libro, es ruso-alemán, el tipo ese que es un psicólogo y escribe. Entonces no importa, no tiene nada que ver con esto. Okay. Entre más duro es el enemigo, el cristianismo tiene que crecer más. Porque ese es nada más, es un escalón para que te lleve a donde querés llegar. Por eso decía aquel hombre, mira, le dijo a su esposo, que era el emperador y tenía el poder, ese hombre denunció nuestro pecado, mátalo. Y aquel dice, pero ¿cómo lo puedo matar si es un buen predicador, lo quiere toda la gente? Y llamó a sus cercanos y les dijo, aconsejen, mira, ¿qué hago con este? Uno le dice, mátalo, mételo preso, mándalo al desierto. Y el último le dijo, no, le dijo, si lo matas, ese morir se quiere porque quiere encontrarse con Dios. Si lo mandas al desierto, lo mandas a su casa, si a él le gusta la privacidad, el silencio. No. Y si lo encadenas, ay, Dios, ese besa las cadenas, porque así murió, así estuvo Jesús preso. Hay algo que ese tipo sí tiene miedo. Hacerlo pecar, meterlo con una mujer y que tenga sexo. Eso sí, lo hace sufrir. ¿Viste? O sea, no te amenaza, no te ilusiona lo que pasa, hermano. Pero sí el pecado, sí, porque ese sí te va a matar. Ese sí te va a quitar la visión de Dios. Y por eso tu pregunta te la respondo así. El cristianismo
La gente puede decir, ¿por qué tanto cristiano y por qué tanto? No. Aquí es de decir, soy sal de la tierra, ¿cómo estoy yo? Ustedes son la sal y luz del mundo. ¿Va? Y si esto hicieron conmigo, peores cosas harán. Si con el leño seco pasó esto, con el leño verde, ¿qué harán? Esa es la Biblia. Ajá. Y ese cristiano lo tiene en la mente. Está. Entonces, no me importa, como dijo San Juan Pablo II, fíjate esta frase y ojalá que se te quede. Mire, el continente va a desaparecer porque este hielo al caer se pierde el mundo. Y entonces la gente está atemorizando para que dejen de creer y empiecen a comprar boletos para irse a ese lugar que están preparando los grandes ricos, donde dice que van a huir cuando empiece a inundarse. Entonces él dice, bueno, no me importa. Nosotros estamos aquí para defender la verdad. Y aunque tengamos que volver a ser 12, aunque tengamos que hacer, pero la verdad es lo que a nosotros nos importa. ¿Cómo vamos a morir? No nos interesa. No interesa. Entonces, pueden haber muchos, ¿va? Porque como digo las estadísticas aguantan con todo. Sí, eso sí. Pero realmente a la hora de la verdad te vas a dar cuenta que cristianos somos pocos. Sí. Porque si todos fuéramos realmente cristianos, sí bajará eso. Pero no hay que confundir la estadística con la realidad. Sí, tienen toda la razón. Y yo te invito a que vayas un día a Santo Domingo y que te den permiso para entrar a ese monasterio que tienen adentro. Desde que entras, la puchica, esos muros, unos hierros. Solo con entrar ahí, Pero hay muchos católicos que ni siquiera conocen eso. Ajá. En Boca del Monte hay otro monasterio de los benedictinos, San Benedictino, el padre de los padres, tiene eso. Cuando uno entra y ver aquellas mujercitas que están aquí arrodilladas, orando con unas camándulas, te quedas impresionado. ¿Pero quién va ahí? Yo no sabía que existía, católico. Sí, no sabía ni que existía, de hecho. Carmel Juyú, aquí en Sololá. Las colinas, vas, monte tras monte, y en el monte vas encontrando a un franciscano encadenado. Se ponen unas cadenas y se atan a la tierra y ahí se quedan. Y vos te asustas porque pasás por aquel monte y lo ves orando. Pero ¿quién va ahí? Sí. Todos buscan el mercado, las cantinas, todo. Y entonces dice, pero yo sí soy católico. De hecho, pasan a las casas, porque ahí conmigo pasan. En esta casa, ¿cuántos son católicos? 4. Evangélicos, y ahí van apuntando. Y ni modo. Y como dijo la niña, mamá, me están preguntando qué religión somos. ¿Qué somos? Decirle que somos católicos, sí. Ajá. Sí, pasa mucho, de hecho. Entonces, para responder tu pregunta. Ahora, una pregunta un poco polémica. ¿Qué opina usted de estos pastores que se vuelven millonarios con la religión? Porque creo que aquí en Guatemala tenemos un gran ejemplo en pastores que se han vuelto millonarios con la religión. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tipo de personajes? Mira, ellos practican y fueron entrenados con una teología que se llama la prosperidad. Eso lo imparten en todos los seminarios. La teología de la liberación. Por eso pasa un católico, los sacerdotes pasan por ahí, los protestantes pasan por ahí. Y al final buscas tu conveniencia, ¿verdad? Si te quedas con la pare de sufrir, o te quedas, sigues sufriendo, ¿verdad? Y entonces ellos han desarrollado esa teología de la liberación, que entra la prosperidad. Dios te quiere rico, Dios te hizo para que tú triunfaras, y para ellos el triunfo, para ellos el éxito consiste en tener cosas. Y en cambio, la teología católica te lleva, para usted los bienes materiales, usted tiene que vivir de la providencia de Dios. Usted tiene que confiar en el poder de Dios. Dios a usted lo trajo desnudo, y usted se va a ir desnudo,
pero con las manos llenas de buenas obras. Entonces Francisco de Asís desarrolló él en los franciscanos es: nada traje y nada me llevo, porque las obras se quedaron en mi hermano. Mira, las obras se quedaron en mi hermano. San Ignacio de Loyola, otro gran misionero, él decía: la vida es como un tren. Cada palada va al vagón. Al llegar al cielo hay que bajar eso. Un vagón de ropa, un vagón de comida, un vagón de enseñanza, un vagón de caridad. A eso. Te enseñan a eso. Entonces no hay tiempo para hacer riqueza. O como le dijo aquel hombre a su rey: rey, no entiendo por qué usted es tan sencillo, usted es tan humilde, con tantas cosas que tiene. ¿Me podría enseñar su riqueza verdadera? Y le dice: enciende esta vela y camina a mi lado. Si se apaga, te corto la cabeza al final. Entonces él dijo así. Al final del camino llegó con la vela encendida. ¿Viste mi riqueza? No. ¿Por qué no la viste? Porque yo iba preocupado por mi lucita. Él iba preocupado. Entonces, la teoría de la prosperidad es eso. Estás preocupado por donde vas caminando. ¿Va? Me hace falta comida, me hace falta ropa, me hace falta un templo, me hace falta esto, me hace falta... Y pierde la visión. En cambio, la teología que desarrolla los principios del Evangelio, no, te lleva una mirada arriba. Dios, mientras yo estoy en ti, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? A trabajar. Un sacerdote no creas que se la pasa en la casa o en la parroquia. No, la vida de un sacerdote no es así. Ellos tienen que hacer trabajos. Tienen que hacer trabajos. Ayudar. Y padre, pasan conmigo. Ahí viene Padre José, ya desayunó. No, mijo. ¿Quiere comer? Si me regalas, bueno, gracias. No te están pidiendo. ¿Por qué? Porque para ellos Dios sabe que les va a dar. Y el mismo Dios los va proveyendo. Los va proveyendo. Y ya, vas preocupado. Yo contaba un testimonio yo tenía uno de mis tenis. A mí me gusta el deporte. De repente me quedé, porque vi el bolito recogiendo basura para comer y descalzo. Saqué mis tenis y se los di. Ya no fui a correr. ¿Qué pasó? Ya no te miro correr. Ahí está, ahí tuve que decir la verdad. Entonces regaron la bola. Y don Rudy no suele correr porque no tiene tenis. Cuando llega el hijo de la señora que era gerente de una venta de zapatos, me dice: te mandaron estos zapatos. Volver a correr. No tenía para comprar zapatos, pero volví a correr. Entonces, como Dios. Entonces, ese es el catolicismo. Ese es el catolicismo. Que trabajamos con la providencia de Dios. En cambio, ellos van con la prosperidad. Entre más tenés, mejor. Sos bendecido. Las bendiciones de Dios nosotros no las medimos por la riqueza. Las medimos por los pies, las personas que llevamos a los pies de Jesús. A mí, si me miras estos trajes, no creas que son de primera clase. No, los consigo en Apaca y ahí me voy, ¿verdad? Porque primero el lugar, los trajes es para el respeto a la gente que vas a tener enfrente. No es para demostrar que tenés dinero. Entonces, lo más importante para mí va en mi corazón, en el mensaje, en ese contenido que llevo. Y en cambio, ellos no, ellos llegan en helicópteros, en buenos carros. Mira, yo ahorita vine aquí, me vinieron a dejar mi sobrina, me van a venir a traer una moto y me voy, si no vuelo pata para allá, o sea, no hay problema. La misión salió, ¿cómo voy a llegar? No sé, pero yo sé que voy a llegar. Sí. Y yo lo mencionaba también porque mi opinión ha sido generalmente mala con respecto a este tipo de personajes que se hacen millonarios, sobre todo porque yo he visto que se han vuelto más, incluso juegan un poco con la inocencia de la gente, de decirle a la gente, incluso decirle, mira, no vas a ser salvo porque hay que depositar en esta cuenta. De hecho, en algún momento se me llenó de las redes sociales de este tipo de personajes, que había quienes incluso pedían hasta una cuenta, un monto específico, y eran montos grandes, así, pongámosle de $8,000. Y uno dice, es una cantidad de dinero demasiado grande. Y es que el Señor me lo está mandando y eso tiene que ser. Yo lo miraba tampoco coherente con respecto a lo que la religión debería de ser, porque lo ven más como yo lo vi más que todo como un robo y como un abuso de la gente que pues de la creencia de la gente pues al final, digamos, tiene basado en la creencia, pues tenés miedo a Dios y
a su palabra. Entonces, el utilizar eso como para enriquecerte a mí me parece bastante vil, bastante desagradable incluso. Entonces, eso es un poco mi pregunta cabal de si cree usted que se ha pervertido un poco esa visión de la prosperidad, porque una cosa es que las cosas lleguen a mí por mi trabajo y otra cosa ya es exigir que las cosas lleguen a mí, incluso pedirle a la gente que se endeude incluso para incluso lo miraba que quienes decían vendan sus terrenos, vendan sus casas para venir a darle al Señor, y yo no sé si sea para el Señor o para él, ¿verdad? Entonces, ¿cree usted que se ha pervertido cabal esa figura? Sí, mi hermano, mira, pues tú dijiste una palabra y hay que decirla sin miedo. Uh-huh. Eso es un robo. Uh-huh. Porque cuando vos te vas a la Biblia, sí hay que cobrar el diezmo. Uh-huh. Hay que dar el diezmo, el 10% de tus ingresos. Uh-huh. Pero ese dinero lo utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento para repartírselo a los pobres. Okay. Uh-huh. Esto del diezmo uh-huh. es bíblico. Ajá. Lo que no es bíblico es lo que ellos están haciendo. ¿Verdad? Ellos lo que están haciendo, pues ellos se están quedando con ese dinero. Uh-huh. Y la comunidad ¿qué? La comunidad que le está dando son pobres. Uh-huh. Y sí. Lo que hay que hacer es como aquellos, los de la cruzada. Uh-huh. Un principio de un cruzado era, vamos a quitarle al rico para dárselo al pobre. Uh-huh. Bueno, yo te voy a quitar 100 pesos, pues se lo voy a dar a aquel. Uh-huh. Porque aquel no te lo puede quitar porque es más débil, pero yo soy fuerte y te puedo dominar. Ese era parte de las cruzadas. Pero por lo menos que hicieran eso, pues qué bueno. Ahora, eso no, entonces eso se llama ladronismo, porque te estás quedando con eso. Porque tenés un montón de gente ahí pobre y no los vas a sacar de ahí. Al contrario, los estás quitando. Y si tú vas... yo tengo un vecino, estoy rodeado y que son mis hermanos, yo les digo, hermano, Dios te bendiga, gracias hermano Rudy, y de allá me dice, ¿pero qué le estás hablando? Si no, sea pastor, lo que sea, él es mi hermano. Y yo lo veo tranquilo, pues, yo a veces tengo mis días de vacaciones, de descanso, paso en la casa, voy a traer el niño a la escuelita, y está ahí, y yo lo miro a él en carro, llega a traer a sus niños a la casa, y está sentado ahí, se siente frente al templo. Ese es su trabajo. Y no camina. Lo ves en carro, lo ves en moto. ¿Y de dónde puede venir eso? Si él no trabaja. Ajá. Y tiene su esposa. Bueno, ya los patojos ya fueron grandes, pero ¿de dónde sale ese pisto? Del diezmo. Ajá. Y que me perdonen, pero es así. Un sacerdote, en la Iglesia Católica no te van a cobrar diezmo, porque el diezmo ya no es del Nuevo Testamento. El antiguo sacerdocio ya murió, Jesús es el nuevo sacerdote, implanta nuevos sacerdotes y él ya no pide el 10%. Jesús dijo, vayan y coman de lo que les den. Y no es dar dinero, es dar la vida, hermano. Y yo te digo, como misionero a mí me ha tocado andarme toda la ciudad y todo el país de Guatemala. Y ahí me dicen, mire, hay que irse a Jalapa. Y a usted lo que le van a dar es, un hermano le va a dar para que viva. Y aquí va su pasaje del bus. Ajá. Eso te dan. Y el agua. Y la comida. Y si el hermano no llegó ese día, hay que buscar un hotel. Eso tiene que salir de tu bolsa. ¿Verdad? Pero gracias a Dios uno tiene. Porque Dios no te deja. Ajá. Siempre ando con dinero y vamos porque trabajo. Entonces tengo. Entonces, vámonos. Y mire, este mes el ministerio no le va a poder cubrir los gastos porque no hubo mucho ingreso. Bueno, te quedaste con los gastos y adelante. Porque aquí ya no es dar 10, aquí es dar el 100 por 1, porque así dijo Jesús. Aquí den al 100%. Y el 100%, cuando él no dice que es dinero. Entonces, cuando das tiempo, como dice Madre Teresa, la mejor riqueza que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Es tu tiempo. La gente mendiga es mendiga de amor. Yo conozco, como diga aquel, conozco un hombre tan rico que lo único que tiene es dinero, pero nunca tiene espacio. Entonces, te resumo eso así. Sí, hay una mala interpretación y es robo. Y a la Iglesia Católica la atacan. Mire, si el Papa vendiera todas esas imágenes de los dibujos
saliera de la pobreza. Y tienen mucha razón, es cierto, pero eso no es del Papa, eso no es del Vaticano, son patrimonio cultural. Sí, es diferente. Es como que tu hermana te regaló una tu camisa y bueno, voy a vender esta camisa. No, hombre, sí, me la dio mi hermana. Entonces, la iglesia no tiene. Esos grandes templos que miras en el catolicismo, ellos no las construyeron. Vas a la iglesia San Jerónimo Emiliani, zona 6, una cuevita había, anda ahora, un gran templo, un gran campanario, una gran imagen. Pero ¿quiénes? Padres de familia con sus hijos, piocha y pala, sábado y domingo. Vendiendo en la misa, vendiendo panes, vendiendo atol, vendiendo esto. 5 o 10 años para poder levantar ese templo a pura venta de pan. ¿Por qué? Porque si le pedís pisto a la gente te critican. Dice, no, es el padre. Cuidado, prohibido. Los sacerdotes prohíben al laico cobrar dinero. No. De hecho, eso se hace en pastoral. Mínimo 12 personas. Esas 12 personas son las que van a hacer la venta. Uno compra, le dan el dinero y ahí va. Padre, aquí está la liquidación de todo lo que hicimos. Gastamos 500 y ingresaron 1000. Aquí está. Aguarden ustedes y empiecen. Con eso ya pueden comprar un quintal de hierro. Y así nos vamos, hermano. Para ir terminando y no robarle más tu tiempo, ¿qué le recomendaría a alguien? Porque yo creo que usted es una persona como muy estudiada en el tema y sabe mucho del tema. Pero existe gente así como yo, por ejemplo, que yo no soy muy completo ignorante en este caso. Entonces, así como yo, existe mucha gente y que es bien fácil de manipular, digamos, y de engañar. Creo que es bastante claro en los templos estos que mencionaba de los pastores millonarios, que ve uno unas multitudes así ridículas, así exageradamente grandes, que eso es gente que es bien fácil de engañar. ¿Qué recomendaría a usted para que no caer uno en estos errores? Porque al final yo creo que la gente que asiste a esas iglesias va con toda la voluntad de buscar a Dios y se va a encontrar con alguien que solo le está, pues, básicamente robando, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinaría usted que puede hacer uno como persona individual para estudiar o para aprender un poco más de esto, ¿no? Mira, todo es bíblico. Yo siempre te voy a partir de la Biblia, porque todos los acontecimientos que pasan están escritos. Ya está dicho, y ahorita lo único que estamos haciendo es, los que estudiamos comprendemos lo que está pasando. Entonces yo te digo, desde este profeta Oseas, él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Si esta gente lograra estudiar, no caería en eso. No caería. Yo tengo 3 hijos, pero ellos hacerse de estos es lo que menos pueden hacer, porque se les entrena, han estudiado. Entonces, si te vas a dar cuenta, lo que hay ahí es gente de pisto. ¿Por qué? Porque para tener pisto no tenés que ser un gran estudioso, simplemente tener una buena visión, un buen emprendedor y tenés pisto, y ahí vas a ver a gente de pisto. Pero esta gente lo que anda buscando es tranquilizar su conciencia. Mire, anoche usted durmió con la mujer de aquel, pero si usted le da 1000 quetzales a Dios, Dios lo perdona. Y como él es ignorante de la Sagrada Escritura, dice, pues puedo acostar con otra y aquí están mis 1000 quetzales. Y en eso me va a salir el pecado. Y ahí Dios, a mí por más que me ofrezcan, olvídate que le voy a dar un centavo, pues, ¿verdad? Entonces, lo que yo llamo a la gente es que estudien. Estudien. El gobierno quiere gente ignorante. El gobierno quiere gente que se alcoholice porque es más fácil de manipularlo, ¿sí? Entonces, anda a una conferencia de Cashluna. Yo fui porque como misionero yo me he metido hasta donde está San Simón en San Andrés. Porque tenés que comprobar hasta dónde llega la gente. Y mirás ahí, yo en mi turno, número 10 parado, fíjate, con traje. Porque yo a una misión fui y dije, ya que estando aquí voy a ir. Ya me tocó el número 7 para entrar a San Simón. Y lo primero que hace es, deje aquí su ofrenda. Yo iba a unas manzanas, puse manzana. No, eso no se permite, solo tiene que ser billete. Uno de a 5. Y hay gente que pasa 100. ¿Y qué es lo que quiere? Media lavada. ¿Y qué es media lavada? Agarran chilca, no sé cómo sea, un monte, lo meten a un balde de agua chiquito y lo mojan. Eso es, ya con eso ya te costó 100 quetzales. El que sigue,
¿Cuántas lavadas? 400 quetzales. Oh. Imagínate. Yo con 5 quetzales no le podemos hacer nada a usted, me dijo. No tenga pena, yo solo quería saludar al rey. Ahí estaba el gran muñecón, qué miedo de verlo. Sí, entonces, pero eso, así concretamente es que estudien, que salgan de esa ignorancia. ¿Existen talleres a los que pueda acceder uno o acercarse a la parroquia o algo así? Porque estudiar la Biblia como tal es complicado, uno por sus medios y en su propia ignorancia. Incluso sentarte y leer la Biblia es bastante difícil porque hay que saber interpretarla, hay que saber entenderla también, porque puede caer uno también en los errores de malinterpretar la Biblia. Por eso, mira, cuando entras a una parroquia vas a encontrar programas de evangelización. Bautismo, confirmación, formación los días jueves, todos los jueves, teología, mariología, cristología, ¿sí? Gratis. Hay otros que ya son más caritos. Entonces, o sea, ¿dónde hay? Lo que pasa es que la gente quiere que lo agarre de la mano. Sí. Sí. Mira, ahí en la zona 10, atrás de la embajada, hay un lugar preciosísimo, es de los Opus Dei, que es la congregación más rica que tiene la iglesia, económicamente. Estos manejan plata. Y ahí vas y miras una manzana te cuesta 30 quetzales. Sí, así. un bombón, 10 quetzales, una paleta, entonces, un dulcito, nada vas a ver de a 10 quetzales, de choca para arriba, para arriba. Y la gente lo compra. ¿Por qué? Porque lo que te van a dar, y ahí llegan ellos. El vestuario, solo el ver el vestuario de un opus, te quedas impactado, puchicas, bien pegaditos, parecidos los tipos, y ya con su tecnología, ni siquiera, solo van hablando y eso va traduciendo. Vamos a hablar de la escatología, ¿qué pasa al final de la vida del cristiano? Yo no hubiera pagado ese curso, a mí me mandaron. Entonces, con eso te quiero decir, pues, aquí en la iglesia vas a encontrar, ¿querés? Los jesuitas tienen su propia universidad. Vas tu curso de 500 quetzales al mes de teología básica. Vas al Calvario, vas a Santo Domingo, 300 pesos al mes, 3 años, y sacas tu curso básico. Básico es para que comences después. Y así. Te digo, pues, o sea, hay que buscar. Ves los programas, por ejemplo, el programa donde yo asisto ahorita, Ministerio Isaías. Entras a esa página, Ministerio Isaías, curso de liderazgo, con el exponente que viene de Miami. Se inscribieron, y ahorita llevamos 20, sí. Vas a ver al Ministerio Trigo, el ministerio donde yo estaba anterior. Cursos semanales, mensuales, o sea, material hay, hermano. Y no te están cobrando grandes cantidades porque el ministerio quiere riqueza. No. Este curso de hablar en público llegó Byron Valdizún. Es el primer que se inventó esa cosa de locución. Es de Radio Estrella. Ese tipo, cuando lo oís hablar, lo primero que te dice es, mire, tóqueme el estómago. Y le toca el estómago. Puchica, parece que piedra tiene el tipo. Sí, y es el entrenamiento. Entonces ese tipo viene y va cobrando, pues, de eso vive. Sí. Entonces el ministerio tiene que pagarle a él. Prácticamente el ministerio lo que le queda es un 5%. Y ahí todo se va. Porque ellos quieren que la gente aprenda a hablar en público. Mira, que si no me paras aquí, yo sigo. Bueno, agradezco mucho su tiempo. Gracias por venir a iluminarnos un poco en este tema. Yo creo que siempre es importante tener la opinión de alguien que sabe. Pues esa es la idea del podcast, tener a alguien que no solo, que es más experto en el tema y que son temas complicados aquí en Guatemala, ¿verdad? Hablar un poco del tema de religión aquí en Guatemala y es encontrarse uno a veces también con gente que, como usted mismo decía, lo utiliza la religión nada más que todo para manipular y no encuentra uno una opinión genuina, sino una especie de manipulación, digamos, de esta como tal, ¿no? Entonces agradezco su tiempo que haya venido aquí a ayudarnos a entender un poco de esto y pues estaba invitado una próxima vez si desea venir. Muchas gracias. Gracias, Luis, te agradezco mucho y espero pues que sigas trabajando porque hay mucha gente en el mercado, en su desesperación anda y busca
Y ahí vas viendo que tus mensajes también van llegando. Te das cuenta que sin querer estás llegando a otras personas. Estás tocando la vida de otras personas. Yo saco publicaciones los días lunes, miércoles ¿Dónde y lo podemos viernes, encontrar? Como Rudy Orellana Morales. Ese es mi sociales. canal. Luis, mi yerno, tu amigo. Él es el que me hace todos las introducciones. Y Luis, te agradezco mucho. Y entonces él me está ayudando. Mi nietecita es la que se encarga de hacer, de prepararme la cámara, pero yo lo hago con el celular. Y ahorita al verte aquí, pues dije yo, no, me quedo corto. Pero incluso te iba a preguntar si era un poco caro todo esto, porque yo creo que vale la pena invertir. Y sigue adelante. Y en lo que podamos, pues estamos a la orden, Luis. Muchas gracias.